single. Vente aquí ahora. Junio. Sí. Vale. Cuando ya, le invito Ok, está bien, gracias. en mi casa. Yo vendré con mucho gusto. Asan? Ah, ito yung girlfriend. Esto novia de Vivian. Ay, di, amiga. Ano ba? Kaya novia esto? Novia de Vivian. Ah, no. ¿Dónde? Bawal. Ano? Amor? Familia, bawal. Ah, familia. Papá Sopi. ¿Papá de Sope? Esto su Hermanita de papá. hermanita, ¿no? Hermanita. Mi sobrina, Sobrina. papá de Sophie. Papa de Sophie. Ah, yo pensaba novia de Vivian. Kala ko nobya de Vivian. Di Amir pala. Magandang araw po sa inyong lahat mga amigo. Nandito po tayo sa bahay nila Tia Celsa. At eto, may ginagawa po kami. May inaantay po kami na merienda. Etong si Jocelyn ay nag-prepare daw ng merienda at ibebenta sa amin. Sige kako, mag-antay ka kako. Mag-antay. Tatanong ko nasan daw ba kami. Sabi ko ando kami kila Chamame. Hindi niya alam kung saan yung kila Chamame. Sabi ko dito sa lumang bahay namin dati. So ayun po mga amigo. Antayin po natin yung merienda. At tayo ay kakain. Meron daw gustong kumausap sa amin. Sabi ni Ate Karen. Asa na? May bra pa sa likod. Hi! Hello. Teka. Hello po! Austin. Ba't madilim? Ha? Saan sila tita? Ay, tita! Ayan, Espanyolin mo siya. Espanyol. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Estoy bien. Oh, chamame. Eso, chicas, a saber español. Ven. Esa chica, hay que hablar español. Ven, chamame, Pilipina. Halika na dito. Ayan, España. Chamame, oh. Mame, eso chica, española. ¿Qué plan? Oo. Habla español. Hola, buenas tardes. Ay. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Ah, ya te invito aquí en Legazpi. Tu invitar aquí. Gracias. Puedes venir porque aquí estás Austin y Karen. Ok, está bien. Está bien, yo vendré. ¿Puedo hablar con ustedes? Sí. ¿De qué parte? ¿De dónde están? Estoy en Nueva Siga aquí. Saber. Aquí. Sí. ¿Vives en Nueva Ecija? Sí. ¿Pero no hablas Tagalog? Sí, yo hablo tagalo. Ah, ¿sí hablas Tagalog ya? Sí, yo hablo tagalo. Me dijeron que no habla Tagalog. Yo hablo tagalo. Yo tengo que hablar tagalo porque tagalo es lengua de filipino y yo quiero mucho a los filipinos. Oh, está en Nueva Ecija. Sí. ¿Cuántos años ya has estado en Nueva Ecija? Ya llevo aquí para un año. Falta un mes así para un año. ¿Un año ya? Sí. ¿Nada más? Sí. Un año nada más, pero habla Tagalog ya. Sí. Sa ti Karen, no? Karen, no? ¿Cómo te llamas? Me llamo tía Mamé. Marí. Sí. Oh, yo me llamo Aurora. Aurora. Uy. Qué bonito nombre. Está bien. Aurora Boreales. Uy. Luis maganda, ¿eh? Maganda daw kayo. ¿Estás casado ¿Estás casado? ¿Yo? No. Soltera. Soltera. Virgen. ¿Soltera? Sí. ¿Cuántos años tienes? ¿Yo? 21. Tengo 13 años.
Single na siya, single. Pero, vente aquí, ahora cuando Junyo. Sí. Vale. cuando ya, le invito Ok, está bien, gracias. en mi casa. Yo vendré con mucho gusto. Ajá. Te quiero mucho, de verdad, mucho. Austin y Karen. Gracias. ¿Qué clase de comida le gusta? Adobo. Hoy yo voy a cocinar adobo. Me gusta adobo. ¿Adobo de qué? De Baboy. Adobo Chicken. chicken. chicken Manok. Manok. y pescado. Sinigang de pescado. No, no mucho. Mucho, sinigang mucho. Yo quiero sinigang mucho. Sinigang, ok. ¿Qué más? ¿Qué más? Bye bye. Baboy. Marunong. El junio va a venir Austin y Karen otra vez. Aha. Está bien, gracias. Puedes venir con él. Sí, yo vendré. Sí, yo vendré. A ver, ¿hasta cuántos años ya va a estar en Nueva Ecija? Toda mi vida, mucho años yo aquí. Mucho años aquí. ¿Estás casado ya? No, no quiero casarme. Estoy soltera, así mejor. Pero quiere novio. Pero no tienes novio. No. ¿Cuántos novios? Sí. Mucho. Todos los filipinos son mis novios. Todos yo les quiero mucho. ¿Hablas inglés también? Un poquito. Un poquito. Sí. Es Tagalog, sí. Sí, No mucho, no mucho. sí, no mucho, un poquito. ¿Qué haces aquí? En Nueva Ecija, ¿qué haces? El nueva siga, aquí yo vivo. Mis niños van a la escuela. ¿Cuántos niños tienes? Yo tengo 5 aquí. 5. Sí, ¿Y los otros dónde están? han quedado en Guinea. En New Guinea. Mm. ¿Y tu esposo está allí? Yo no tengo esposo. Separar. Ya está separado. Sí. Ok. Tenemos que buscar a alguien para ti. Nakakatawa yung nanay ni Kuya Austin. ¡Qué chisme! ¿Qué clase de hombre quieres? Grande. Dios mío, qué chisme. Ano? Gracias. ¿Cuántos hijos tienes? ¿Yo? Ya, 5 en Nueva Ecija Sí. y 5 allá en New Guinea. Sí. Oh. Ok, vas a venir el junio, Sí. Juan, ¿sí? Sí. Sí. Gracias. Well, mama. Bye. Paalam na. Ay, tita. Ang galing niyo mag-Espanyol. Bukas nasa vlog na kayo. Binablog ko kayo. Ba't ang galing niyo mag-Espanyol? Estamos en Spain. Ha, tita? School in Spain. Sa Spain ka tumira? Next day. Nag-aral. Ilang taon? Sa Universidad Central de Madrid. Kaya pala mag-Spanish. Sabi ng mga si Chamami eh. Magaling niya mag-Spanish eh. Eh, Spanish ko barok eh. Samantala ikaw maayos yung Spanish mo eh. Sa nag-aral din ako sa France, sa Lyon. Ate marunong mag-Pranses. Hindi masyado, 3 months lang. Ay, nako, mahina ka. Ako magaling ako mag-Pranses. Ise beaucoup. Bonjour. Bonsoir. Ay, ang galing. Ang ganda ng bahay niyo. Pinakita sa akin ni Ate Karen. Spanish na style. Ang ganda. Kasi ang mother ko, my mother's of Spanish. Kaya po. Kasi
Filipino and my father is Chinese, half Chinese. Anong combination yon? Chinese at saka Chinese at saka Spanish. Oh, lahat na. Ikaw? Ano po ako? German po ako. German. Tatay ko po German. Tapos yung nanay ko po Shepherd. Bakit? Totoo. German Shepherd po lahi ko. Mukha lang akong tao. Tita, okay ba? Binidyo ko kayo. Pwede ba itong i-upload sa YouTube? Hindi ako maganda ngayon. Hindi. Apakaganda nyo po. Yung usapan lang natin. Yung usapan lang naman natin. Pwede. Asa siya? Like mo ba tayo? Yeah, naka-vlog po kayo. Si Kuya Austin yan apakabait ng anak nyo. Oh, lahat ng mga anak ko mabait. Sobrang bait. Kaya sabi ko pag umuwi sila, balik ulit sila dito sa Nueva Ecija. Mainit lang talaga. Sama kayo dito sa Legazpi. Sige, hayaan nyo po pagka umuwi po sila Kuya Austin tsaka sila Ate Karen, kami sasama po dyan para po meet po namin kayo. I just show you the interior of the house. Can you see? Ay, ang ganda. Nakita ko. Ayan, oh. Ang laki ng house, Austin. Secretary ng Mom Austin. Ayan, oh, ang laki. Can you see it? Ang ganda ng bahay nyo dyan sa Legazpi. It's huge. Ayan, oh, ayan, may cat. Ayan, bahay in sa tita. And then may stairs dito. It goes up. Can you see it? Oo. May salas at merong na malaki sa dyan. May bahay pa dyan. And then ito yan yung dining room. Ang ganda, no? Ito, oh. Tayo sa Asaan? Right to outside. Wala. And then here. Ayan. Patio. Ang luwang. Hello. Ang luwang. Okay. Mm-mm. Teka lang. And then there's a movie here. Ito. Ang ganda. Kaya ako sa Sofia Balo dentro. Dapat malaki pa yung dito. Ang ganda, ala ko nakikita. In-house tour mo kami. Pag napunta nila kami dyan. Ayan. At saka ano sila dito? Alam mo yun, lahat sa kwarto may refrigerator. Sige. Hindi ko masyado makikita. Wag mo na i-house tour at Karen kasi pagpunta natin dyan. Ayon. Ayan. Si Titi. Hello. Ang ganda ng Ano to, ancestral house talaga to. Malaki siya. Todo. Tita, magpapagod. Tita, maraming salamat at tinawagan mo si Chamame. Natuwa ako. Basta pag dito. Apo. Thanks for the celebration ng birthday ni Austin. Wala po yun. Mahalaga po family na po ang touring namin kay Kuya Austin tsaka kay Ate Karen. Nag-lechon pa kayo. Hindi po, wala pong problema doon. Basta po silang dalawa. Sobrang bait po ng anak nyo tsaka ni Ate Karen. Sobrang bait. Ay, ikaw kayo pala may resort, ano? Opo, pag nagawi kayo sa Nueva Ecija. Meron kaming beach. May beach kami. Punta tayo doon. Tapos tingnan mo kung gusto mo doon mag-develop. Sige po, pagka napunta po tayo ng Bicol, tingnan natin kung paano i-develop yan. Mga amigo, ang sabi po ni TSS sa usapan kanina kung baka hindi ma-translate, kinakausap ni Tita, hindi ko alam pa si Kuya Austin po yung nanay po yun ni Kuya Austin nagpunta po sa atin. Sabi nga nun ay kamusta raw ba, ilan daw anak ni Chamame, na ilang taon na raw sa Nueva Ecija, sa Pilipinas, ilan ang anak, ganyan.
ilang taon nang nag-ano si Chamame, marunong ba mag-Tagalog, anong pagkain ang niluluto. Ngayong araw nag-prepare si Chamame ng adobo. And then ini-invite po kami na pumunta po sa May Legazpi, doon po sa bahay nila para po makita yung lugar nila. At saka po, meron daw po silang beach house. Meron na silang dagat doon na hindi pa na-develop. Baka raw tingnan natin paano ma-develop yun. So napakabait po ng mag-asawa nila. Sobrang dami pong kaya yung blessing sa kanila ay talagang overflowing. Grabe, sobrang bait po nila. At lalo na po yung nang una-una na yung effort pong bigyan ng regalo si Ate Karen tsaka si Kuya Austin. Sobra. Kaya na po kami ng Metro Manila, grabe. Sobrang hiyang-hiya kami nung kumain kami sa resto. Grabe, binayaran nila almost 18,000 para ka nagpa-cater. Nakakahiya. Pero napakabait kasi ng mag-asawa nila. Talagang ayaw nilang kami paggagastusin pag ganyan. Ayoko nang ganoon. Kaya sabi ko kay Ate Karen, next time pagka umuwi kayo, sige punta tayo ng Bicol para punta kami ng Bicol para ma-meet namin yung pamilya po ni Kuya Austin. So sabi ko para kung silang pamilya kasi dito sa Pilipinas wala naman inuwian si Ate Karen. Yun ang totoo. Yun lang nanay ni Kuya Austin. At si Kuya Austin yun. And then balik na naman sila. So ayun po mga amigo, nakakatuwang usapan po ng isang Espanyola at isang Guineana nagkakaunawaan. Thank you so much po mga amigo. God bless.